Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Yo era un hombre rico llamado Job, que vivía en una región conocida como Uz. Poseía una gran familia y enormes rebaños. Siempre fui una persona íntegra y justa, comprometido en vivir una vida moral, y mantenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de Uz, yo era conocido por ser irreprochable y honesto, temiendo a Dios y apartándome del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de siervos. Era considerado el mayor entre todos los pueblos del Oriente. Mis hijos solían celebrar fiestas en sus casas en sus cumpleaños y invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Tras un periodo de celebraciones, yo organizaba un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era mi práctica constante. Dios destacó mis virtudes ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que yo era justo solo porque Dios me favorecía abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces, el Señor dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que él hace, y sus rebaños y manadas se han esparcido por la tierra. Satanás desafió a Dios, diciendo que, si se le permitiera infligir sufrimiento a mí, yo cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás me atormentara para probar esa audaz afirmación, pero prohibió quitar mi vida. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que él posee, y seguramente él te maldecirá, dijo Dios. Muy bien, entonces todo lo que él posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el hombre mismo, respondió Satanás, y salió de la presencia del Señor. Recibí 4 noticias en un solo día, informando que mis ovejas, siervos y 10 hijos habían muerto víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos y las hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a mí y dijo, los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y los llevaron, mataron a los siervos con la espada, y yo fui el único que escapó para contarte. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los siervos, y yo fui el único que escapó para contarte. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero. Los caldeos formaron 3 grupos de ataque y lanzaron un ataque sorpresa a tus camellos. Llevándolos, mataron a los siervos con la espada, y yo fui el único que logró escapar para informarte. Aún hablando, otro mensajero llegó diciendo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento vino del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa. Se derrumbó sobre ellos y murieron. Yo soy el único que escapó para contarte. En mi luto, rasgué mis vestiduras y me rapé la cabeza, pero aún así alabé a Dios en mis oraciones. Entonces me levanté, rasgué mi manto, me rapé la cabeza y postrado en el suelo, adoré, diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, yo no pequé ni atribuí a Dios ninguna falta. Al decir, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estaba reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo mi propia vida y todo lo que poseía. ¿Por qué seguí bendiciendo su nombre a pesar de la pérdida inmensurable? ¿Fue mi fe inquebrantable o la aceptación de que todo pertenece a Dios y a Él retorna? A pesar de que mi corazón estaba roto, yo no pequé ni culpé a Dios. ¿Por qué mantuve mi integridad y fe
sin atribuir falta a Dios, incluso cuando todo lo que amaba fue quitado de mí? ¿Será que realmente entendía la naturaleza transitoria de la vida y la eternidad de las cosas divinas? Satanás apareció en el cielo nuevamente, y Dios le dio otra oportunidad para probarme. Esta vez, sufrí de terribles heridas en la piel. Resistí a los llamados de mi esposa, que intentaba persuadirme para maldecir a Dios y renunciar a la vida. A pesar de mis sufrimientos, intenté soportarlos. En el transcurso de esta prueba, dos tramas se entrelazaron hábilmente en mi vida, una celestial y otra terrenal. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos míos, llegaron para consolarme, sentándose conmigo en silencio por 7 días en respeto a mi luto. Yo hablé en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofreció descripciones poéticas de sus problemas. Yo maldije el día de mi nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Deseé nunca haber nacido y que mi nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumentaba mi agonía. Elifaz respondió que yo, que anteriormente consolaba a otros, ahora admitía que nunca había sido realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluyó que mi dolor debía ser debido a algún pecado que cometí y recomendó que buscara el favor de Dios. Bildad y Zofar estuvieron de acuerdo en que debía haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentaron que debía intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supuso que mis hijos trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar insinuó que cualquier error que yo hubiera cometido merecería mucho más dolor del que había recibido. Reflexionando sobre las palabras de mis amigos, yo, Job, pensaba conmigo mismo. Elifaz señaló que yo, que antes consolaba a los demás, ahora parecía no entender verdaderamente el sufrimiento ajeno. ¿Será que él tenía razón? ¿Será que mi propio dolor reveló una falta de empatía anterior? Elifaz creía que mi sufrimiento era resultado de algún pecado que cometí. ¿Será que eso era cierto? ¿Será que fallé de alguna manera que no percibí, atrayendo esta adversidad como consecuencia? Bildad y Zofar también parecían convencidos de que yo había cometido algún mal, provocando la justicia de Dios. Esto me hacía cuestionar, ¿será que injusticias involuntarias o desconocidas de mi parte podrían haber llevado a tales calamidades? Bildad fue aún más lejos, sugiriendo que mis hijos podrían haber causado su propia muerte por sus acciones. Esto me atormentaba. ¿Cómo podría aceptar que la tragedia que cayó sobre mis hijos inocentes fuera de alguna forma merecida? Zofar insinuó que cualquier error mío merecería aún más dolor del que estaba enfrentando. Esto me hacía reflexionar profundamente sobre la naturaleza del sufrimiento y de la justicia divina. ¿Será que existe una proporción directa entre nuestras faltas y los sufrimientos que enfrentamos? ¿Estoy realmente sufriendo más de lo que merezco? ¿O hay algún propósito mayor en este dolor que aún no puedo ver? Estas palabras de mis amigos pesaban sobre mí. Ellos intentaban encontrar razones para mi sufrimiento, pero sus palabras a menudo sonaban como acusaciones. Yo luchaba internamente para entender la naturaleza de la justicia divina y cuestionaba si había algo en mi vida que necesitaba corregir o si este sufrimiento era parte de un plan mayor, insondable para la comprensión humana. Reaccioné a cada uno de estos comentarios, tan irritado que llamé a mis simpatizantes médicos inútiles que enmascaraban su ayuda con mentiras. Mis oídos han oído y entendido esto. Lo que ustedes saben yo también sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Son todos médicos inútiles. En mi reacción a las palabras de mis amigos, yo, Job, dialogaba conmigo mismo. Cuando respondí a mis amigos, sentí una irritación profunda. ¿Por qué me sentí tan provocado por sus palabras? Ellos estaban tratando de ayudar, pero ¿por qué sus palabras sonaban tan vacías y falsas para mí? Los llamé médicos inútiles. ¿Será que fui duro de más con ellos? ¿O será que realmente no entendían mi dolor y sufrimiento? Yo les dije a ellos, mis oídos han oído y entendido esto. Lo que ustedes saben yo también sé. No soy inferior a ustedes,
¿Por qué sentí la necesidad de afirmar mi comprensión y conocimiento? ¿Será que sentía que ellos me veían como ignorante sobre los caminos de Dios y las razones del sufrimiento humano? Quería que ellos supieran que yo también buscaba respuestas, que yo no era menos sabio o entendido que ellos, pero lo que realmente deseaba era hablar con el Todopoderoso, discutir mi caso directamente con Dios. ¿Por qué la presencia de Dios parecía la única solución para mí? ¿Será que porque solo Dios podría entender verdaderamente lo que yo estaba pasando y ofrecer las respuestas que buscaba? Ellos me difamaron con mentiras, ¿o era solo su interpretación tratando de hacer sentido de la situación? ¿Por qué sus palabras sonaban tan vacías y sin comprensión para mí? ¿Será que la verdadera ayuda y consuelo solo podrían venir de un encuentro genuino y directo con Dios, y no a través de las palabras y racionalizaciones humanas? Estos pensamientos me asombraban mientras luchaba con mi sufrimiento y la búsqueda de respuestas. ¿Será que mi irritación era un reflejo de mi propia angustia y confusión, o una respuesta justa a la falta de verdadera empatía y comprensión por parte de mis amigos? Yo cuestionaba por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones, cuando Él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Estaba perplejo sobre cómo un ser humano podría satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y admití que ni siquiera conocía lo suficiente para defender mi caso ante Dios. Yo ansiaba por alguien que pudiera mediar entre mí y Dios, para que no fuera condenado al Sheol, el inframundo. Creía que en el cielo había un testigo o redentor que atestiguaría mi integridad. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. ¿Por qué esa necesidad de un mediador era tan fuerte en mi corazón? Yo no quería ser condenado al Sheol, el sombrío inframundo. ¿Será que mi anhelo por un Redentor revelaba una profunda comprensión de la necesidad de intercesión en la relación entre lo humano y lo divino? Yo creía firmemente que en el cielo había un testigo o un Redentor que atestiguaría mi integridad. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Estas palabras expresaban mi fe inquebrantable en una justicia mayor. Pero ¿quién sería ese Redentor? ¿Una figura celestial, un ángel o un aspecto del propio Dios? ¿Cómo sabía de su existencia? ¿Era una convicción nacida de la fe o del desespero? Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Esta idea me brindaba consuelo. Había alguien, algún ser celestial, que conocía mi verdad, mi integridad y mi inocencia. Significaba esto que, a pesar de mi sufrimiento y de la incomprensión de los que me rodeaban, había un reconocimiento divino de mi situación. Esta creencia en un Redentor celestial me hacía sentir que, aunque injusticiado en la tierra, mi causa sería justificada en el cielo. Reflejaba esto un entendimiento profundo de que la verdadera justicia va más allá de lo que es visto y entendido en el plano terrenal. Estaba mi fe anclada no solo en la esperanza de alivio terrenal, sino en la certeza de una vindicación divina y eterna. Estos pensamientos sobre un mediador entre mí y Dios me hacían reflexionar sobre la naturaleza de la relación humana con lo divino. Todos nosotros, en nuestros momentos más oscuros y confusos, anhelamos ese tipo de intercesión y comprensión que trasciende lo mundano y toca lo divino. El sufrimiento se volvió insoportable para mí, y me sentí amargado, ansioso y asustado. Lamenté la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperaran, mientras yo y muchas otras personas honestas sufríamos. Quise confrontar a Dios y protestar, pero no podía encontrarlo físicamente. Pensé que la sabiduría estaba oculta de la humanidad, pero resolví perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios intervino en el diálogo. Durante mis discursos, pedí a Dios 36 veces que hablara conmigo. Ahora, mi deseo fue atendido. En las 2 ocasiones en que Dios habló conmigo, esto sucedió en medio de una tormenta. Había un cierto humor en la forma en que Dios se dirigió a mí. Fui recordado por Dios
de que Él es el creador de todo. Dios repasó su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntándome si yo podría igualar esa obra. Terminó preguntando si yo estaba en posición de juzgar, diciendo que era impertinente para mí creer que Dios debería explicarse a mí. Me hizo sentir muy pequeño. Eventualmente respondí: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responder a ti? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más». En el segundo encuentro, Dios no habló sobre sí mismo como creador, sino sobre 2 de sus criaturas. Curiosamente, estaba lleno de humor. Nuevamente me preguntó sobre mis pensamientos respecto al hipopótamo, el Behemoth, y al cocodrilo, el Leviatán, como si estas increíbles bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Me recordó que no puedo entender a Dios, ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. Pensaba conmigo mismo: cuando finalmente hablé con Dios, todo lo que conseguí decir fue: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responder a ti? ¿Por qué me sentí tan pequeño y sin palabras ante Él?» Puse mi mano sobre mi boca, un gesto de silencio y humildad. ¿Por qué, después de tanto tiempo pidiendo una respuesta, cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar, sentí que no tenía nada que decir? Hablé una vez, pero no tenía respuesta. 2 veces, pero decidí no hablar más. ¿Qué dice esto sobre mi viaje? ¿Será que me di cuenta de que algunas respuestas que tanto buscaba simplemente están más allá de mi comprensión humana? ¿Que hay misterios en la vida y en el orden divino que no puedo comprender? En el segundo encuentro, Dios cambió el enfoque de la conversación. No habló sobre sí mismo como el creador, sino sobre 2 de sus criaturas, el hipopótamo, Behemoth, y el cocodrilo, Leviatán. ¿Por qué Dios eligió hablar sobre estos seres? ¿Cuál era el significado detrás de esto? Estos animales poderosos, misteriosos y temidos, ¿por qué fueron usados para ilustrar el punto de Dios? La aproximación de Dios estaba llena de humor. ¿Por qué usaría el humor en un momento tan crítico de mi vida? Era para mostrarme que, a pesar de la gravedad de mi situación, aún hay espacio para una visión más ligera de la existencia. Él me preguntó sobre mis pensamientos respecto a estas criaturas. Era la intención hacerme ver que, así como no entiendo completamente a estas criaturas formidables, tampoco puedo entender totalmente los caminos de Dios. Me recordó que mi comprensión es limitada, no solo en relación con el mundo natural, sino también en relación con el mundo moral y espiritual. Estas reflexiones me llevaron a una humildad más profunda. Entendí que hay cosas más allá de mi entendimiento y que la sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en reconocer y aceptar la grandeza y el misterio del universo y de su creador. Así, el punto principal de Dios fue: ¿por qué estás intentando discutir conmigo? Yo respondí que Dios es omnisciente y que ningún plan suyo puede ser frustrado. Ahora me di cuenta de que mi cuestionamiento a Dios fue totalmente inadecuado, y me desprecié y me arrepentí en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios fue humillante para mí, el núcleo de mi problema fue abordado, ya que volví a conectarme con Dios. El diálogo ofreció un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa, cuando acepté que no debía culpar a Dios por mis interacciones con Él. Dios restauró a mí, hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndome mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, fui rehabilitado. Por otro lado, mis 3 amigos fueron severamente reprendidos por Dios. Dios dijo que ellos no hablaron correctamente sobre mí, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Lo notable en las 2 rondas de Dios conmigo es que Él aún no respondió a mis indagaciones y no me contó sobre su apuesta con Satanás. Yo no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus motivos para permitir que yo sufriera. Yo desconocía la apuesta divina. La prueba sería inútil si yo supiera. Este encuentro nos enseña valiosas verdades sobre Satanás. En primer lugar, sugiere que él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, no poseyendo la omnipresencia de Dios. ¿Será que mi fe e integridad habrían sido genuinas si yo hubiera tenido conciencia del desafío detrás de mi sufrimiento?
Tal vez la verdadera naturaleza de la fe reside justamente en creer y confiar sin ver el cuadro completo. Esta situación también me hace reflexionar sobre Satanás. Se me reveló que él no posee la omnipresencia de Dios. ¿Por qué es esto significativo? Implica que, a diferencia de Dios, que está presente en todos los lugares y conoce todos los corazones, Satanás tiene limitaciones. Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Esto disminuye su poder e influencia en comparación con la omnipresencia divina? ¿Significa esto también que el mal en el mundo, representado por Satanás, tiene sus limitaciones y no puede igualarse al poder y presencia de Dios? Esto me ofrece algún consuelo, saber que incluso en medio de mi sufrimiento, Dios está presente, mientras las fuerzas del mal son, de alguna forma, limitadas. Esta revelación sobre Satanás abre mis ojos a la realidad de que, aunque el mal existe y puede causar sufrimiento, no es omnipotente ni omnipresente. Dios, en su omnipresencia y omnisciencia, tiene un plan mayor que trasciende las limitaciones del mal. Tal vez haya una lección aquí sobre el poder relativo del bien y del mal, y sobre dónde reside la verdadera supremacía y presencia constante. ¿Por qué yo estaba sufriendo más que otras personas? Era la cuestión central abordada. Existen dos puntos de vista. Primero, mis amigos estaban seguros de que mi sufrimiento se debía a mi pecado. Segundo, yo estaba convencido de que no estaba pecando y protestaba mi inocencia. ¿Cuál fue mi mayor dolor? Esto esclarece la importancia de este tema. Fue una confrontación física. Estaba cubierto de llagas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y en dolor insoportable. Socialmente, debido a mi apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba consciente de mi reciente tragedia, me convertí en un paria social. Las personas caminaban del otro lado de la calle en vez de hablar conmigo, mientras yo me sentaba en un montón de cenizas en el extremo de la ciudad. Incluso los adolescentes se reían de mí. Mentalmente, enfrenté el dolor mental de no saber por qué estas cosas angustiantes estaban sucediendo, especialmente porque parecía no haber nada en mi pasado que lo indicara. Espiritualmente, mi angustia espiritual era mucho peor que cualquier otra, ya que me sentía distante de Dios. Clamaba, implorando a Dios que me encontrara, hablara conmigo y hasta discutiera conmigo. Ese fue mi verdadero y más insoportable sufrimiento. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está distante y desinteresado. Sin embargo, cuando finalmente conseguí hablar con Dios, las cosas no sucedieron como había planeado. Para los cristianos, el libro de mi historia puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. Primero, Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntando: «Mi Dios, ¿por qué me has abandonado?», igual que conmigo. Dios no explicó por qué, lo que sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. Segundo, el cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan ser resueltos en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de mi historia se añadió un versículo adicional afirmando que yo resucitaría con aquellos a quienes el Señor resucitará. Tercero, esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de mí. Los cristianos creen que Jesús volverá para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Un día habrá una escena de tribunal donde Jesús se sentará como juez y todas las personas, malas y piadosas que vivieron, estarán delante de su trono para ser juzgadas de acuerdo con sus acciones en vida. Por lo tanto, todo lo que yo anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una reivindicación pública de justicia. Al explorar mi historia, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia son más relevantes que nunca. Pero el viaje no termina aquí. Tenemos mucho más para descubrir juntos. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. Así que, no te quedes afuera. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para nunca perderte una aventura.
Tu me gusta es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a alcanzar más personas con estos poderosos mensajes. Comenta abajo tus reflexiones y comparte este video con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas historias extraordinarias. Juntos, continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video, mientras cerramos juntos otro capítulo.